Entonces iniciamos definiendo estos conceptos básicos y nos vamos a basar en la fuente del INEI, ¿no? Según el último censo del año 2012. Censo agropecuario, según el INEI, Perú tenía, pues, tiene, bueno, cada año va variando, ¿no? De acuerdo a estos componentes demográficos, actividades también a nivel nacional. Y según la fuente del INEI del censo del 2012, del total de la superficie del territorio nacional, ¿no? 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, ¿no? Están utilizados como superficie agropecuaria. Según el último censo y cuarto censo nacional agropecuario de 2012, el 30,1% está dedicado al desarrollo de la actividad agropecuaria. Y vemos algunas cifras, algunos datos según el INEI. Según el INEI, pues el territorio nacional tiene superficie agrícola y superficie no agrícola. Y vamos a ver que se dedican a diferentes campos en cuanto a esta superficie agropecuaria, tanto a la agricultura como a la ganadería o actividad pecuaria. Se puede observar que en ese diagrama, ¿no? Como la superficie agrícola ha ido incrementando desde el año 1961 al año 2002, ¿no? Ha ido incrementando en cuanto a la superficie agrícola. En la superficie no agrícola también ha ido incrementando hasta un 81,5% de la superficie no agrícola. Asimismo, una de las actividades agropecuarias tenemos la agricultura peruana. La agricultura en el Perú, pues, cada vez más se ha ido incrementando, más en la parte de la sierra, seguida de la selva y también, en tercer lugar, pues la costa, ¿no? La superficie agropecuaria, región natural al 2012, según esa clasificación natural, costa, sierra y selva, tenía pues un total de superficie, era mayor el número de hectáreas, ¿no? En la parte de la sierra, como se puede visualizar ahí, ¿no? En la costa se contaba con una superficie de 4.441,154 hectáreas, que representaba, un 11% de hectárea, ¿no? En cuanto a área agrícola y no agrícola. Y en la sierra un 57% de porcentaje, ¿no? Del total del Perú. Y en la selva con un 31% sobre superficies agrícolas y no agrícolas. Ah, Dos. Entonces, vemos acá las cifras que, pues, en primer lugar lo ocupa la parte de la sierra, la parte de en cuanto a superficie agrícola, ¿no? Pues, encontramos en la parte de la región andina, seguida de la selva y luego la costa.
En cuanto a cultivos, ¿qué es lo que se cultiva a nivel nacional? También tiene mucho que ver lo que son regiones. Aparte, la topografía, la geomorfología del lugar y también un factor muy importante es el factor climatológico. Que de acuerdo a esto vamos a ver los diferentes tipos de cultivos, tanto cultivos transitorios como cultivos permanentes. Aquí estamos viendo una cifra, un gráfico de barras de superficie de principales de cultivos por miles de hectáreas. Estos cultivos transitorios, pues, tienen un ciclo vegetativo, por lo regular, menor a un año, ¿no? Por ejemplo, el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, la papa, el algodón, entre otros cultivos más. Ahí vemos cómo la papa es el que tiene mayor superficie eh, en cuanto a cultivo, seguido por por el maíz, una diversidad de maíz, ¿no? Y así vamos a ir clasificando estas datas según la fuente del último censo agropecuario de 2012. Así como cultivos transitorios, también tenemos cultivos permanentes, eh, en los cuales la estructura productiva comprende a varias cosechas. Por ejemplo, el café, el cacao, la vid, el espárrago, el mango, el naranjo, la chirimoya, el limón, la papaya, entre otros, ¿no? Esos cultivos también han sido, pues, eh, vemos el rango de mayor a menor en este cuadro de barras. Por ejemplo, el café, el cacao tienen un mayor porcentaje, una diversidad en cuanto también a lo que es a frutales, ¿no? A menor rango, ¿no? Se ha puesto, se ha hecho esa barra del cultivo de mayor, que abarca mayor superficie en cuanto a cultivos, ¿no? Por miles de hectáreas y el de menor rango, ¿no? Aquí tenemos también, en cultivos permanentes tenemos al cacao y el café. Ahora, según, hay muchos productores, generalmente en la parte de la sierra, porque áreas agrícolas y no agrícolas tenemos tanto en la costa, sierra y selva, pero en la parte en todas las regiones a nivel costa, sierra y selva, más, no tanto en la costa. En la costa ya es mucho más tecnificado, pero a nivel de costa y selva es menor el porcentaje, a diferencia de la sierra, por ejemplo. En la sierra vemos pues que hay un mayor número de productores agropecuarios, ¿no? Que tienen pues una cantidad de áreas o superficie que destinan estos suelos, estas áreas, ¿no? Para uso agrícola o no agrícola. Ahora, vemos que en la costa, por ejemplo, el número de productores agropecuarios, ¿no? Llega más o menos a un 15,8% a nivel nacional. Y en la sierra está pasando más de la mitad, 63,9%. En tanto que en la selva tenemos solamente un 20,3%, ¿no? En cuanto a estructura porcentual, al número de productores agropecuarios, ¿no? Vemos que en la sierra hay hay un mayor número de productores agropecuarios según esta data del censo del 2012. Ahí estamos viendo en las imágenes al extremo eh, derecho, cultivos en la sierra que tienen sus características peculiares, que son diferentes
a cómo cultivan en sí o cómo trabajan estas tierras, tanto en la costa como en la selva. Generalmente en la sierra aún todavía se mantiene este tipo de trabajo de tierra ancestral o tradicional, por decirlo así. Porque hay una cultura, pues, ancestral que se ha trabajado desde muchos años atrás, desde sus antepasados, ¿no? Eh, han, han tomado formas y técnicas que seguramente trabajaban en ese entonces sus antepasados y a través del tiempo, por tradición, esta gente, esta población que se dedica al agro, aún mantiene todavía esas costumbres, esas tradiciones ancestrales típicas que hacían sus antepasados, ¿no? Y a la actualidad todavía se ve, se utilizan eh, incluso herramientas e instrumentos rudimentarios ancestrales para poder trabajar la tierra. Aquí tenemos las pequeñas unidades agropecuarias, si bien en la sierra, tanto más en la sierra, es el mayor porcentaje de número de agricultores, ¿no? Se ven muchas pequeñas unidades agropecuarias, eh, especie de minifundios, ¿no? En áreas pequeñas que están, pues, que son menores a 5 hectáreas. Entonces, de ahí conceptualizamos el término pequeñas unidades agropecuarias. En el año 2012, las pequeñas unidades agropecuarias, ¿no? Como dije, son menores hasta 5 hectáreas más o menos, son 1.811.000, que representa el 81,8% del total, ¿no? De tierras agropecuarias. Ahora, de otro lado, se observa que el número de unidades agropecuarias de tamaño mediano y las de grandes unidades agropecuarias es de 16,3% y 1,9% respectivamente, ¿no? Vemos que en la costa, por ejemplo, tenemos un 16,4%, 3%, 4% aproximadamente, ¿no? En la sierra, el 56, sí, 56%, perdón, 68% a nivel nacional, y en la selva un 16,7%. Va variando esta cifra, ¿no? En cuanto a la cantidad de área, a la población que se dedica al agro y que pues cuenta con pequeñas áreas que son menores a 5 hectáreas, ¿no? Más es en la sierra, seguido de la selva, y en la costa ya encontramos estas unidades agropecuarias de gran tamaño, ¿no? Que superan incluso las 200 hectáreas. Generalmente, por ejemplo, vemos los grandes fundos, llamados fundos, en la parte de la costa. En la zona costera vemos los grandes fundos que se dedican al agro, a la agricultura. No solamente producen para comercio local, nacional, sino también exportan, ¿no? Para exportación. En la costa la agricultura, pues como mencionaba, es ya tecnificada, ya, ¿no? Mecanizada, dado que en la costa, pues, contamos con la infraestructura, el ingenio del hombre, las obras de ingeniería, que generalmente, pues, ha ayudado muchísimo en cuanto al desarrollo de la agricultura, ¿no? De los campos agrícolas, eh, y puedan, pues, optimizarse estas tierras y ampliar su frontera agrícola en cuanto a su productividad. Si bien es cierto, en la costa no se cuenta con el clima óptimo, ¿no? Hay muchas falencias en cuanto al tipo de suelo, en cuanto a relieve, porque en la costa, por ejemplo, tenemos
cultivos que crecen en zonas, pues, por ejemplo, en zonas de secano, en las cuales las precipitaciones son estacionales, ¿no? Hay un cierto porcentaje de déficit de agua, por ejemplo, en el proyecto en la zona de Olmos, por ejemplo, amplias, amplios campos desérticos. Sabemos que la topografía característica de la costa son pues las llanuras, las grandes llanuras son las desérticas, típicas de la costa, son las costeras, los tablazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Olmos, estos grandes campos, vastas hectáreas, ¿no? Estaban abandonadas. Eh, cada vez más estos suelos se iban pues empobreciendo. Y gracias al ingenio del hombre, a las obras de ingeniería, se hizo un trasvase, ¿no? Y bueno, como dije bien, con el ingenio del hombre, ¿no? Porque el problema del agua. Y a la actualidad, pues son grandes campos de cultivo que incluso pues exportan, ¿no? Exportan los cultivos que nos proveen de ahí, de esa zona, digamos, y buena parte de la zona norte del país, en Piura y también en otras áreas de la zona norteña, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, sirve pues para poder, como modelo, para poder hacer pues proyectos de ingeniería y poder traer, si bien es cierto, a veces en algunas zonas no hay el recurso agua, no llueve, no hay muchas precipitaciones, se pueden hacer, eh, hay métodos, ¿no? Técnicas, como por ejemplo trasvase, ¿no? En Olmos se hizo el trasvase y a la actualidad pues son grandes campos de cultivo. Profesora, buenos días. Hola, a ver, Mendoza Manuel, Sí, ¿sí? profesora. ¿Le Hola, ¿qué podría hacer tal? Buen una día. pregunta respecto a cívica? Ya, Es sobre las normativas del Poder Ejecutivo. No me ha quedado muy claro tanto decretos legislativos y de decretos supremos. No lo entiendo en el boletín. No sé si podría explicármelo. esto de cívica, la pregunta, en cuanto a los decretos, el Poder Ejecutivo, es creo, esta semana, ¿no? Semana 13, Sí, ¿no? esta semana. Semana 13, ok. Bien, si bien, a ver, estoy con la temática de... eh, vamos, déjame compartir el material. Déjame compartir acá donde está, a ver. Ya, voy a compartir acá. Sabemos que el Poder Ejecutivo, hablar de Poder Ejecutivo, ya nos hacemos alusión que estamos hablando del presidente, o en este caso la presidenta, ¿no? La presidenta es la que tiene ahorita, es como la que forma parte en sí del Poder Ejecutivo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, hablamos del Poder Legislativo, son los congresistas, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, el presidente y los ministros. Entonces, vemos que acá, por ejemplo, voy a compartir el material, a ver, para un poquito para organizar, voy a dejar de compartir esto. Ujú. Ya, ok. Entonces, no sé si ahí se visualiza. Sí, ahí está, ¿no? Ok, bien. Voy a ampliar. Ahí está. Hablar de, como te mencionaba, hablar del Poder Ejecutivo eh, nos hace alusión al presidente, ¿cierto? Cuando
el Poder Ejecutivo ¿no? Pues, comprende básicamente el presidente en sí, en este caso la presidenta, ¿no? La presidenta y quién más, la, sus ministros. ¿Quién elige a los ministros? La presidenta, ¿no? ¿Ha visto cuando hacen la juramentación a los ministros? Elige la presidenta como un cargo de confianza, ¿no? Básicamente como un cargo de confianza, ¿no? Entonces, ¿quiénes conforman el Poder Ejecutivo? La presidenta misma, el Consejo de Ministros que la presidenta elige, los ministros de qué, de cada entidad pública. Por ejemplo, el sector salud, hay un ministro de salud. Sector educación, hay un ministro de educación, y así, ¿no? Entonces, este poder está estructurado por la presidenta, el Consejo de Ministros, y hay un presidente del Consejo de Ministros que también eligen, los ministros eligen a un presidente de la PCM, los ministerios que también emanan de estos, y las entidades públicas del Poder Ejecutivo, que está mejor estructurado aquí, ¿no? A ver. Aquí están los requisitos que, como expliqué el curso en la clase anterior, ¿no? Son requisitos muy básicos para la elección del presidente, porque el presidente o la presidenta personifica a la nación y dirige y aprueba las muchas políticas generales que se dan en el país como jefa y prácticamente la jefa del Poder Ejecutivo, ¿no? También es jefa de las Fuerzas Armadas y de la PNP y es elegido estamos en un país democrático, por votación en las elecciones, ¿no? Requisito mínimo, solamente tener mayor de 35 años de edad y tener el derecho al voto. Ahora, eh, ¿se puede vacar a la presidenta? Sí. ¿Por qué? Según lo tipifica en la Constitución, en el artículo 113, por muerte, permanente incapacidad, porque no es capaz de tanto moral o física, por renuncia, por salir del país sin el Congreso o regresar en el plazo fijado. Recuerda que cuando la presidenta sale, quien da permiso es el Congreso. O por destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones según la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Y en el artículo 117 dice que el presidente solo puede ser acusado cuando es por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, en este caso. Ahora, lo que tú me hablas acá es sobre los decretos, ¿no? Que emanan justamente del Poder Ejecutivo. Acá está. Normatividad del Poder Ejecutivo. Tenemos el decreto de urgencia, el decreto legislativo y el decreto supremo. El de urgencia, si bien el Poder Ejecutivo es quien propone básicamente funciones inherentes al país, ¿no? Eh, y también está pues a cargo del Consejo de Ministros, ministerios, organismos públicos, programas, empresas, ¿no? Este Poder Ejecutivo pues tiene una función muy específica, ¿no? Que básicamente la ejerce en sí pues el presidente de la República, ¿no? Y que es quien va a representar al Estado. Entonces, las normatividades, las normas del Poder Ejecutivo que emanan justamente de este poder son, pues, una de ellas es el decreto de urgencia. Ahora, este decreto de urgencia es una norma que tiene un rango de ley, ¿no? En la clase pasada yo proyecté los pasos para cómo se establece y cómo en sí, desde que se tramita, cómo nace una ley, ¿no? Cómo nace una ley. Ahora, ¿qué es un decreto de urgencia? ¿No? Como dije ahí bien, es una norma con rango de ley, ¿no? Y en la cual se van a dictar medidas extraordinarias en el aspecto económico, financiero, ¿no? Menos tributario, ¿ya? Y esta se da, o se expide, ¿no? Cuando así lo requiera el interés nacional, o sea, es a nivel nacional. Y se fundamenta en urgencia. Por ejemplo, cuando hay una inundación en la zona norte, ¿no? ¿Has escuchado que dicen, no? Piura está en emergencias, el presidente declaró en emergencia. O hay no sé, un terremoto no sé, en Mica.
el presidente declara en estado de emergencia, porque así lo amerita el interés nacional. A eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿ahí qué se emana? Un decreto de urgencia, porque se fundamenta justamente en situaciones excepcionales, imprevisibles, algo que no fue previsto, ¿no? Por eso ahí el presidente decreta no, perdón, ejecuta saca un decreto de urgencia inmediatamente cuando hay un eventual desastre, un eventual de repente evento natural impredecible, ¿ya? Y esta norma, el decreto de urgencia, tiene un rango de ley. Y como la ley, pues, estos decretos de urgencia, pues, son, pues, eh, aprobados por la PCM, el Consejo de Ministros, ¿no? Además que lo aprueban el Consejo de Ministros, al final también son firmados o publicados por el presidente de la República, refrendados básicamente, ¿no? Por el presidente de la República y también por el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, esto es en casos excepcionales, excepcionales. Ya, por ejemplo, habré un ejemplo, pero como por ejemplo te mencioné, cuando hay un eventual terremoto, en el COVID, en la pandemia, por ejemplo, la zona que fue más azotada, a ver, alguna zona, no sé, a ver, Chimbote, el presidente es quien declara en estado de emergencia. Y de ese estado de emergencia que fue impredecible, fue algo circunstancial que no se previno, no fue planificado ni nada, se sacó un decreto de urgencia, porque el problema lo ameritaba. Y ese decreto de urgencia, ¿quién saca? El presidente, ¿no? Lo firma el presidente del Consejo de Ministros y lo refrenda el presidente, ¿ya? En tanto que el decreto legislativo, ¿no? El decreto legislativo, este es, mm, como bien dice ahí, ¿no? Este decreto no tiene un rango, es una norma jurídica, no tiene un rango de ley, ¿ya? Porque no es un decreto de ley, es un decreto legislativo, ¿ya? Aquí establecen algunas disposiciones especiales en cuanto de repente, alguna específica, en materia específica, puntual, ¿ya? Para alguna, de repente, algún programa multinacional, multisectorial, eh, de repente, es una norma, ¿no? Básicamente es una norma legal, ¿no? Esta norma va de una u otra forma, pues, va a dar la facultad, ¿no? A que se cumpla lo que se propone el Congreso, en este caso, el Congreso, ¿no? Al área que esté influenciada y en una temática puntual, una temática específica. Y esta de acá tiene un plazo incluso, tiene un plazo para cumplirse, ¿no? ¿Ves la diferencia entre decreto de urgencia? Aquí hay un plazo en el decreto legislativo, ¿ya? Y se aprueba por los gobiernos, en este caso, pues, puede ser, pues, de repente el gobierno, eh, dependiendo en qué ámbito se dé, ¿no? Dependiendo en qué ámbito, ¿no? El Congreso va a delegar al Poder Ejecutivo, es decir, emana del Congreso y delega al Poder Ejecutivo, ¿no? Por alguna temática en particular, en específico, puntual, ¿no? Y da un plazo establecido por ley, ¿no? Y también estas son sometidas a las mismas normas que rigen para la ley, ¿no? Pero no tiene rango de ley, ¿ya? Ahora, no pueden delegarse de materias relativas a las reformas de la Constitución, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni a la ley de presupuesto, ni a la cuenta del Estado. Ahora, ¿cuál es un ejemplo? A ver, un ejemplo de un decreto, o qué es lo que regula
Básicamente esta acá tiene función en diferentes ámbitos, ¿ya? Pero siempre algo ya específico, algo articulado. Incluso esto tiene que haberse aprobado previamente por el Congreso y el Parlamento, ¿no? En tanto que el decreto de urgencia no, es algo que sale de emergencia. El decreto legislativo es algo que se ha planificado, se ha consultado, se ha trabajado en el Congreso, ¿no? Y se ha aprobado por el Congreso y luego lo delega al Ejecutivo, al Ejecutivo, ¿ya? A ver, un ejemplo de un decreto legislativo, hay muchos, a ver, muchos decretos legislativos, a ver, ¿dónde salió un decreto legislativo? Ahí está, por ejemplo, abajito, dice, ¿no? Modifican el nuevo Código Procesal Penal aprobado por el decreto legislativo número 957 para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y de... ¿Ve? Es algo puntual. Entonces se modificó ese decreto legislativo, ¿no? Entonces, eso es debatido, se debate por el Pleno en el Congreso, se aprueba y luego pasa al Ejecutivo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Ahora, el decreto supremo, Profesora, todas son profesora. normas. Dime, Mendoza. Sí, profesora, en la parte en donde dice que no pueden delegarse las materias relativas, quiere decir que, o sea, el Poder Ejecutivo no va a poder legislar tanto una reforma de constitución o tratados internacionales, ¿no? Si es que no aprueba el Congreso, Ah, ya, efectivamente. ya. Eso solo lo puede hacer Ujú. el Congreso. Sí, efectivamente. El presidente, el Ejecutivo solamente lo refrenda nada más, refrenda, pero ya aprobó el Congreso. ¿Ya? Es Ya, como, por ejemplo, cuando una ley sale una ley, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, se presentaban muchas cartas, oficios, secretos, perdón, documentos, ya al Congreso. El Congreso lo revisan, ¿no? Lo estudian, entran a sesión del Pleno, lo aprueban, ¿ya? Lo aprueban. Ahora, está aprobado por el Congreso. ¿Ah? Entonces, el Congreso lo manda al Ejecutivo para que se emite ese decreto y tiene un plazo. Si el Ejecutivo no lo firma, entonces el Consejo de Ministros, perdón, el Congreso tiene un presidente, ¿sí o no? El Congreso tiene un presidente. Entonces, esa norma, como ya venció el plazo, entra en vigencia, es validada ya. Es como aceptada, porque el presidente pasó su plazo de firmar. También me ocurre en esos casos, ¿no? Y el decreto supremo, ya es más puntual, este es ya de carácter general, tiene rango de ley, es eh, a nivel sectorial, su alcance es a nivel sectorial o multisectorial, también a nivel nacional, y puede requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Y dónde está el Consejo de Ministros? En el Ejecutivo. En el decreto supremo puede o no. O sea, no necesariamente tiene que firmar o refrendar el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, son rubricados, sí, por el presidente de la República y refrendados por uno o más ministros. Puede ser un ministro, dos, tres ministros, ¿no? En el ámbito de competencia, donde corresponde, ¿ya? Está creo que bien puntualizado las diferencias entre el decreto de urgencia, decreto legislativo y decreto supremo, ¿ok? ¿Sí, Mendoza? Profesora, donde dice ¿Mm? son rubricados, ¿a qué se refiere rubricados? Rubricados firmados, firmados. Rúbrica es una firma. Ya, profesora, gracias. Puede ser firma físico o digital también. Ahora se usa mucho el digital. Entonces simplemente mandan el documento y ponen su rúbrica digital, que no es una firma, es un nombre. Firma digital que generalmente casi todos los funcionarios tienen, incluso también de la universidad. Autoridades tienen su rúbrica digital. Se llama firma digital.
Dime, Profesor, Mendoza. entonces una diferencia entre decreto legislativo y supremo. Mm. El Supremo es, se enfoca, por ejemplo, puede firmarlo, el legislativo lo firma, lo refrenda el presidente del Consejo de Ministros. En el decreto supremo puede ser uno o más ministros, pero que esté dentro del ámbito de competencia donde ocurrió, donde se va a decretar ese decreto, donde va a salir, a qué zona, a qué región. El legislativo es a nivel nacional y lo Ah, refrenda solamente el presidente o el presidente del Consejo de Ministros. En el decreto supremo puede ser incluso un ministro, uno o dos ministros. ya, profesora, gracias. Ok. Bien, acá están algunos organismos del Poder Ejecutivo que comprenden varios sectores, el sector vivienda, educación, salud, justicia, trabajo, eh, cultura, turismo, economía y finanzas, ¿no? Y de cada uno, de cada, ¿no? De cada ministerio, pues hay un ministro, es lo que le llamamos la cartera del ministro, ¿no? Hasta, creo que está acá más especificado acá, ¿no? Estos están netamente, forman parte de la estructura del Poder Ejecutivo, ¿no? Y comprenden varios sectores, ¿no? Como estamos viendo ahí, considerando su homogeneidad y finalidad. Ellos, cada ministerio va a diseñar, establecer, ejecutar, supervisar políticas nacionales, sectoriales, ¿no? Asumiendo la rectoría respecto de ellas. En cada cartera, en cada organismo, por ejemplo, el sector salud, hay un ministerio y hay un ministro, ¿no? El ministro pertenece al Ejecutivo. Los ministerios, por ende, son quienes los elige el Ejecutivo, el presidente, o la presidenta en este caso. Creo que en la separata está un poquito más explayado, en la separata que tienen ustedes, está todo el organigrama sobre los ministerios, eh, y toda esa estructura que amalgama tanto los ministros, ministerios, ¿no? Y las funciones. Están algunas entidades del Ejecutivo, órganos públicos, tanto ejecutores que van a ejecutar y otros que son especializados o que son reguladores. ¿No? Hay mucha diferencia en cuanto a sus funciones específicas o funciones puntuales. Por ejemplo, tenemos en órganos, estas entidades del Poder Ejecutivo pues, tienen personalidad jurídica, de derecho público, son autónomos, quiere decir, tienen competencia de alcance nacional, es decir, van a
sea, no solamente de alcance nacional, sino también local, regional y nacional, ¿no? Y están adscritos a un ministerio o a la PCM, ¿no? A la presidencia del Consejo de Ministros. Entre los órganos públicos ejecutores, que son 38, está, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, la SBN, el IGP, Proinversión y muchos más. Son 38 que son órganos, son públicos ejecutores, ¿no? El IGP, por ejemplo, es el Instituto Geofísico del Perú. Es un órgano ejecutor, ¿no? Que pues ejecuta planes, estrategias, políticas, ¿no? Para poder plantear técnicas, planeamientos, soluciones, mitigaciones en cuanto a lo que son, pues, en este caso, sismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la SBN también, que tiene que ver con el sector de economía. Y en cuanto a órganos públicos especializados, tenemos los reguladores, que son 4, y los técnicos especializados, que son 14. En los reguladores está lo que es la OCINELMIN, OCITEL, OCITRAN y SUNAS. Son organismos reguladores especializados que emanan del Poder Ejecutivo. Y en los órganos públicos especializados están los órganos técnicos especializados que emanan del Ejecutivo, como el ANA, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, IMARPE, Instituto del Mar Peruano, la SUNAT, SUNAR, el COPI, INEI, CONCITEC, la OCE, ¿no? Y varios más, ¿no? Son 14. Ejercicios. Ahí nos estoy haciendo un poquito para poder clarificar algunos conceptos. A veces en los ejemplos uno creo que un poco más se metiza un poquito más con la teoría. ¿No? Vamos a ver el ejercicio número 1. Profesora, Sí, dime. eh, en el boletín, en la parte donde dice, ¿Separata? Ujú. sí, hay una parte donde dice de Consejo de Ministros, hay ¿Ya? un mapa mental tipo que hay una parte donde dice, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Igual lo mandé en el chat, profesora, lo que dice, solo que no entendí bien esa parte. ¿No? Son nulos los actos. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Mm. Sí, eso es cierto. Eso está en la Constitución Política. Creo que en el artículo 119, 120 creo que está. Mm. Sabes que los ministros forman pues el Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, según ¿qué artículo es? 118, 120 creo que son tantos artículos. Por ejemplo, cuando publican, vamos a entrar, porque son varios. Voy a entrar acá, ¿ya? Déjame un ratito.
Es un mapa mental, me dices, ¿no? Mapa mental. Sí, sí, es como un mapa conceptual. Así. Ya, ya. Es que no me quedó Habla, claro si habla es netamente sobre el Consejo de Ministros, ¿no? Ya está conformado por ministros y ministras, ya nombrados por el presidente, ya presidido por el Consejo de Ministros, tiene ya su cargo, funciones, atribuciones de los ministros, ya deliberar, aprobar proyectos de ley, decretos legislativos, decretos de urgencia. Mm, ya. Claro, esto es en el caso, por ejemplo, ¿en qué casos va a ser nulo, por ejemplo? Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de representación ministerial. No siempre, porque esto es en el caso, por ejemplo, de los actos que emanan del Consejo de Ministros. Por ejemplo, son los decretos de urgencia, son normas que emanan de algo, a ver, de una ocurrencia impredecible, por ejemplo, ¿no? Pero luego hay un plazo, hay plazos que muchos se manejan acá los plazos, hay plazos en el cual este decreto de urgencia que sacó el presidente tiene que estar refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. En el caso de decreto de urgencia, en el caso de decretos legislativos, no, puede ser solamente por un ministro o por dos ministros. Va a depender mucho de la norma. Ahora, no en todos los casos son nulos los actos del presidente de la República que carecen de representación ministerial. No en todos los casos. En algunos casos, seguramente debe tipificar por acá algún caso. A ver, dice, ¿dónde está? El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Congreso. Claro, no, son nulos los actos, así como por ejemplo el Congreso también emana normas, una de ellas es por ejemplo una ley, y también pasa al Ejecutivo, pasa al presidente y hay un plazo, creo que son 15 días hábiles. Si en esos 15 días el presidente no refrenda o no firma, la ley se da por validada, se da por hecha, pasa el plazo. Y eso lo dice eso está tipificado en la Constitución. Está en la Constitución. Ahora, ¿en qué caso puntual, en qué caso serían nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial? Debe haber algunos casos puntuales, por ejemplo, ¿no? Hay casos puntuales. ¿Cuándo son hay muchos actos eh, en los cuales pueden ser nulos, ¿no? Y básicamente cuando dice refrendar, lo que busca es como que, a ver, ¿qué busca? Es como un tope, un stop, un freno, ¿no? El ministerio en sí, acuérdate que hay un ministro, ¿no? De ese ministerio, busca frenar justamente, pues, en cuanto a sus competencias, a sus funciones que le acontece a ese ministerio. Entonces, por eso piden refrendación ministerial. Ahora, ¿qué es la refrendación ministerial? Dice, busca frenar al presidente para el ejercicio de sus competencias constitucionales. Todo está basado en la Constitución Política del Perú. ¿Por qué? Porque esta competencia, cualquier acto que ellos hagan, la culpabilidad, por decirlo así, va a recaer en los ministros. O cualquier equivocación que haya, recae en los ministros, porque ellos son los que van a sacar. Ahora, profesora. cuando son nulos, dime, Refrendación es firma entonces, ¿no? refrendar ministerial es, ¿por qué tiene que refrendar el ministerio?
Es como es como tú firmas y es una, a ver, ¿cómo un sinónimo más adecuado? A ver, refrendar. Sí, es firma, es firma, es firma. Es como que, por ejemplo, como un visado, algo así, como un visado, ¿no? Dice ya, certificado de estudios, lo firma el jefe de la oficina, pero tiene que estar refrendado por el decano o por el rector, ¿no? Pone ahí su rúbrica, Ah, refrendado, firmado. si no, no es válido, algo así. ¿Mm? Claro, claro, como que no para deslindar obligaciones, porque mira, lo refrendó, o sea, lo aceptó el decano o el rector, algo así. ¿Sí me entiendes la idea? ¿No? Como que lo reafirmó ese documento el rector en este caso, o eso se refrenda, ¿no? Para deslindar básicamente responsabilidades. ¿Sí, Alejandro? Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro. Gracias, profesora. Ok. ¿Sí me escuchas, Alejandro? Alejandro. Yo soy... Por ejemplo, dice, ¿no? Más abajito del esquema que tú tienes, dice, claro, ¿no? ¿Sabías que los vicepresidentes de la República, vicepresidente que trabaja estrechamente con el presidente, ¿ah? Pueden participar, dice, ¿ah? Pueden participar en las sesiones y debates del Consejo de Ministros con voz, pero sin voto, ¿ya? Con voz, pero sin voto. Forman parte del despacho presidencial, claro. Los vicepresidentes son los ojos y oídos del presidente. Ellos participan en los debates, en la sesión del Consejo de Ministros, con voz, pero no tienen derecho a voto, ya que estos forman parte del despacho presidencial, que es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones, ¿no? Entonces, cuando hacen esto, por ejemplo, esos actos, el presidente ya está enterado porque han asistido, de repente han estado en esa sesión de debate, los vice, ¿cómo se llama? Han estado los vicepresidentes han estado presentes. Entonces ya tiene conocimiento ya. Básicamente para eso, tiene conocimiento ya el presidente. Por eso en muchos casos, pues, el presidente va, llega al documento y pone su rúbrica y listo, nada más, ¿no? Un visto bueno. O de repente lo niega también, puede ser, ¿no? Porque ya tiene conocimiento porque los vicepresidentes, ellos participan, o sea, pueden, les faculta, pueden participar en estas sesiones de consejo. Ay, ay, ay. Vamos a hacer una pausa de 5 minutitos.
Vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Bien, creo que estábamos en ejercicios. ¿Cómo cierro esto? Ejercicio número 1. A ver, dice, en medio de la incertidumbre de la clase política, dos ciudadanos intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sugieren que en las próximas elecciones, ¿no?, los ciudadanos, ¿ah?, deberían emitir, dice, deberían emitir un voto informado. Un voto informado. Otro comentó que un candidato, para ganar en la primera vuelta, debe obtener más del 50% de los votos nacionales, ¿no?, Eh, teniendo en cuenta los votos en blanco y viciados, ¿no? Teniendo en cuenta los votos en blancos y viciados, ¿no? Tomando en cuenta la versión del ciudadano, ¿qué opinión es correcta? Sí. Entonces tenemos acá, dice no. Ahí, por ejemplo, Manuel, por ejemplo, Mendoza, ¿no me escuchas? Ahí en esa pregunta, al ojo nomás sabemos cuál es la respuesta, ¿sí o no? Sí, Al ojo claro, nomás. claro. Al ojo, porque mira, en el enunciado dice otro comentó que un candidato para ganar en la primera vuelta debe obtener más del 50% de los votos, que es correcto, ojo, ¿ya? Pero dice, teniendo en cuenta los votos en blanco y viciados, eso no se toma en cuenta, ¿sí o no? Los votos en blanco y viciados no se No, toman en cuenta. no se toman en cuenta. Claro. Entonces, ahí al ojo nomás ya la respuesta es la A, ¿sí o no? No, porque para ganar en la primera vuelta solo se contabiliza votos válidamente emitidos. Al ojo la respuesta es la A. Al ojo nada más, ¿no? Como dicen ustedes, al ojímetro. Porque hay preguntas que en el mismo enunciado, mira, en el mismo enunciado ya tú te respondes, ya dices, si solamente se contabiliza solamente los votos válidos, no los que son blancos, impugnados, viciados, eso no se cuenta. Eso no se toma en cuenta para nada. Y veo la A, dice no, porque para ganar en la primera vuelta solo se contabiliza votos válidamente emitidos. ¿Hay otra razón similar? La B dice sí, porque así está estandarizado en la ley orgánica. Falso, totalmente falso, no tiene nada que ver la ley orgánica, ¿no? La C dice sí, porque el Estado y los veedores garantizan. El Estado y los veedores. Ahí no hay, ahí el Estado no tiene, los veedores sí, van los veedores en elecciones, pero ellos no entran, no tienen acceso a nada, a ningún material electoral. No tienen acceso. Solamente garantizan que todo se dé, estas elecciones se den con normalidad y se esté cumpliendo nada más, pero ellos no tienen acceso a la acta o a nada, no tienen acceso a eso. Ni siquiera al acta final, cuando ya se da el cómputo, no tienen acceso, son veedores nada más. Entonces es falso la C. La D, no, porque en las normas jurídicas
emitidas por el Estado, siempre debe existir la segunda vuelta. Es falso, porque eso no está tipificado. O sea, si existe vuelta, si existe, se da segunda vuelta, pero siempre y cuando eso se determina cuando en el conteo, en el cómputo, y lo determina el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, donde llega ahí cuando hay elecciones, son tres que salen, para el Jurado Especial, Jurado Electoral, para donde más se va, para lo que es la OMPE, y uno le dan, creo que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos que están, que velan por su partido político? A un partido, al representante de cada partido político, de cada partido, le dan uno también. Esos son las tres actas que salen. Nada más. Entonces, al ojo nomás la A es la respuesta correcta. Ahora vamos por la 2 a ver. ¿Qué dice la 2? En la 2 dice, a ver. Ya. Dice, según la Constitución Política del Perú, el presidente de la República es el jefe del Estado peruano, si es verdadero, ¿no es cierto? Es el jefe del Estado peruano. De las Fuerzas Armadas y de la PNP también es cierto, ¿ya? Y una de sus facultades es la de conceder indultos, sí, es verdadero. El presidente concede indultos, eso es verdadero. Concede indultos, ¿no? Para esta última, o sea, para la consideración de indultos, dice, para esta última, identifique las proposiciones que se relacionan con esta prerrogativa, luego marque la alternativa correcta, ¿ya? Acá, en esta pregunta, por ejemplo, eh, a ver, estoy acá, está en la 2, ¿no? Por ejemplo, la primera dice, este beneficio, porque es un beneficio, es otorgado vía resolución legislativa. Falso. Eso es falso, ¿ya? Eh, este, este, mm, a ver, ¿cómo llamarlo? Este beneficio del indulto que hace el presidente es beneficiado por resolución legislativa, dice, ¿no? Estoy leyendo mal. No sé, acá estoy. Ujú, dos. Ya. ¿Dónde está el jefe del Estado, Fuerzas Armadas, la presidencia anterior y eso? Ya, entre las facultades de conceder indultos del presidente, dice este beneficio otorgado por resolución legislativa, dice, ¿no? Sí es verdadero que el presidente da indultos, ¿ya? Ahora, el indulto lo concede el presidente y como da el indulto, se va la pena, ¿no es cierto? Se extingue la pena, la responsabilidad penal. Es una norma que sale, ¿no? Como una amnistía. Sale una ley para esto de acá. La primera es falsa. La segunda, mediante este privilegio se perdona el delito. No, no se perdona el delito. O sea, se exime o se extingue la responsabilidad penal, pero no se perdona el delito. Es falso. La tercera, ¿es potestad del presidente como jefe de Estado? Sí, es verdadero. Que lo dice en el enunciado incluso, ¿no es cierto? El enunciado dice. Y la cuarta dice, se extiende como perdón de la pena, pero no el delito. Claro, se perdona la pena, pero no el delito. La cuarta también es verdadera. Entonces tenemos falso, falso, y la 3 y la 4 son verdaderas. La Profesora, respuesta es, profesora, dime. en la primera donde dice que este beneficio es otorgado por vía de resolución legislativa, está mal. Eh, Sale una ley de indulto, no una resolución. ¿Cuál sería? Una ley de indulto. ¿Tú has escuchado cuando, por ejemplo, en Navidad dice el presidente sacó una ley que indultó a, no sé, 500 presos por tal motivo? ¿No? Sale una ley de indulto.
No es una resolución legislativa, no nada de eso. Cuando hablo de resolución legislativa, mira, de ahí nomás te das cuenta. Dice resolución legislativa. ¿Eso quién lo emite? El Poder Congreso. Legislativo, el Congreso. ¿Y el Congreso da indulto? No. Ah, solo lo da ¿El el Congreso? presidente. ¿Cómo? El indulto solo lo da el presidente. Claro, pero tú al ver la palabra legislativa te das cuenta, al ojo nomás te das cuenta que es falso, ¿sí o no? Sí, A ver, pongamos el ejemplo de que sea una resolución que da el presidente, pero ves legislativa. Ya te das cuenta que resoluciones no emite el presidente, claro. resoluciones emite el Congreso. El Entonces ya al ojo presidente no me doy cuenta que la es falsa. puede emitir decreto legislativo, ahí es diferente. Claro, exactamente, decretos, sí, decretos de urgencia, decretos sí. Pero cuando ya la palabra legislativa, legislar, es Congreso, falso. Ah, ya, Y profesor. aparte sale una ley de indulto. Profesora, Sí. había uno también que era como que perdona la pena y también perdona el delito. ¿Ese cuál era? A ver, cuando es indulto, ya puede ser por muchos motivos que el presidente, pero está en la potestad del presidente, da indulto, ellos perdonan la pena, o sea, sale, ¿no? Sale la pena privativa de libertad, pero no el delito. Eso está tipificado en la Constitución. Eso sería, eso es lo que, eso es uno de las facultades que tiene el presidente. Ahora, que tú me dices otra que haya, bueno, hay varios tipos, ¿ah? De indultos, amnistía, a ver, amnistías, ¿qué más? Ah, Pero, dime, el amnistía creo que era el que perdonaba tipo delito y pena, ¿no? amnistía. Eso no está dentro de la facultad del presidente. Ah, no, no, claro, o sea, no es del presidente, pero su función era esa, ¿no? Ahora, ¿quién concede? El Congreso no concede indulto, solamente No, concede el presidente claro, nada más. la Ahora, amnistía, el indulto, ya, por ejemplo, el indulto es perdón, ya, es como un perdón de algo, en este caso de la pena, ¿no? El perdón de la pena. Y la amnistía es el olvido. Diferencia entre amnistía y indulto. El indulto es el olvido del delito perdón, la amnistía es el olvido del delito, amnistía, olvido del delito, y el indulto es el perdón de la pena. Y dice, ¿no? La amnistía generalmente tiene lugar en los delitos políticos, son delitos políticos, y eso no lo ve el presidente, tendría que ver el Congreso en este caso, amnistías, no el presidente. entonces, en todo caso, profesora, la función de la amnistía sería perdonar tanto delito como pena. No, la amnistía, como te dije, esta diferencia de amnistía, la amnistía olvida el delito, olvida, o sea, como que nunca ocurrió ese delito. Y el indulto es un perdón, es como un favor que hace el presidente, ¿no? Porque a veces por Navidad dice, no, va a indultar a tantos presos, ya. Es como por algo, ¿no? Por Navidad, Año Nuevo, incluso porque ya pues, hay algunos presos que ¿cómo se dice? Por gracia, por salud, ¿no? El presidente pues indulta, ¿no? Algunos presos. Pero a la amnistía es como que nunca ocurrió ese delito, no hubo, no existe. Eso no está dentro de las funciones del presidente, ¿no? Profesora, entonces como amnistía, entonces, olvida totalmente el delito, la La persona no amnistía puede, se olvida totalmente, es como que ajá, nunca ocurrió. entonces no puede tener una pena esa persona, no puede estar, Claro, ya, claro. eso le decía, Sí. ya me quedó claro, gracias. Ok, ok. Bien, pregunta 3, vamos a avanzar, a ver, por ahí salen algunas dudas. Ejercicio 3.
La B. La B. Vamos a dar solución. ¿Por qué la B? A ver. Dice, la sierra sur del país se ve afectada por una sequía prolongada. ¿Ya? Hay una sequía. Mientras que la costa, claro, porque te expliqué ya. Ya sabes la diferencia ya. No, Sí, mira, sí, la sequía. ¿no es cierto? Es algo que ocurrió de un momento a otro, Claro, ¿no? ajá. Un desastre Ajá. natural, así. Claro, ajá, exactamente. Entonces, a petición de los agricultores, el gobierno declaró en estado de emergencia. Fue algo así, repentino, ¿no? Luego autoriza la transferencia de recursos para fortalecer la gestión y todo eso, ¿no? Para abordar los problemas, ¿no? Que enfrentan justamente los pobladores del lugar. Con base a esta información, ¿qué tipo de normatividad utilizó para transferir los flujos financieros y todo lo que implica en sí ese decreto? Ese estado de emergencia, perdón. Entonces, emite el presidente, según la Constitución de del 93, ¿no? Se establece en el artículo 118 y el inciso 19 que corresponde al presidente de la República dictar medidas extraordinarias, son medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera cuando así lo requiriera el interés nacional y con cargo a dar cuenta. O sea, mira, emite esto con cargo a dar cuenta al Congreso. Ya, porque es algo que salió de un momento a otro, ¿no? De un momento a otro salió. Pero al final da cargo de cuenta al Congreso, ¿no? Eso es, la respuesta es la B, definitivamente, ¿no? El presidente emite un decreto de urgencia. Bien, en el ejercicio número 4. Dice, en una clase de gestión pública, em, el docente sostiene que los organismos reguladores se crean para abordar cuestiones especializadas de regulación de mercado o para asegurar el buen funcionamiento de mercados no regulados. Esas instituciones públicas defienden los intereses de los usuarios en caso de controversias y reclamaciones contra entidades o empresas prestadoras de servicios, de conformidad con la Constitución y la ley. Además, todas las entidades públicas reguladoras, o sea, hablamos de entidades públicas reguladoras, ¿ya? Dice, favorecen a las empresas prestadoras de servicios, todas las entidades públicas, falso. La primera, la A es falsa. Promueven la injerencia del Estado en el mercado, falso. Ordenan la actividad empresarial del Estado, falso. Estamos hablando de entidades reguladoras. Estas están adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros, sí. También si hemos leído bien, entonces, vamos a responder al ojo nomás cuando yo veo el Consejo de Ministros, no, porque estamos hablando de eh, instituciones públicas, ¿no? En la cual pues hay controversias, reclamaciones contra entidades o empresas prestadoras de servicios de conformidad con la Constitución, ¿no? Y además pues estas entidades públicas reguladoras están adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, estas entidades públicas, como por ejemplo OCINALMIN, OCITRAN, OCITEL, SUNAS, ¿no? Son organismos reguladores. Estos son organismos reguladores. Y han sido creados ¿para qué? Para accionar en temas especializados de regulación de mercados o para asegurar el funcionamiento adecuado de mercados no regulados. Estos organismos, ¿no? Tienen competencia de cobertura de atención a nivel nacional. Defienden el interés de los usuarios en controversias y reclamos conforme a la Constitución y están adscritos a la PCM. ¿Mm? Entonces, la respuesta es la E, es la que unía que es acertada.
Eh, pues vamos a poner los ejercicios de cívica, ¿sí? Muchas gracias, Perdón, profesora. de geografía. ¿Ah? Muchas gracias, profesora. No, de nada. Gracias a ti, Mendoza. Manuel, ¿no? Manuel, vamos a ponerte unas palmitas. Ok, vamos a hacer los ejercicios de geografía. Mm. Ya, vamos a compartir geografía. Ah. Ah, un minutito.
Bien, vamos a continuar con geografía. Estoy leyendo ahí. ¿A qué se refiere con convocar al Congreso a legislatura extraordinaria? Legislatura extraordinaria. ¿Estoy leyendo bien? A ver. Hola, Mamani. ¿Sí? ¿Roberto? Hola, Roberto. Leí tu chat que dice ¿a qué se refiere? ¿No? Em, mm, ¿A qué se refiere? Dice, ya hay que responder, con convocar al Congreso a legislaturas extraordinarias. Las legislaturas extraordinarias, primero, solo ven asuntos, cuestiones a nivel nacional, ¿ya? Em, Tiene un tiempo, un periodo de duración que son 15 días, según la Constitución, y esta sesión extraordinaria lo realiza el Pleno, o sea, el Pleno, cuando hablamos del Pleno, hablamos del Congreso, ¿no? Estos son temáticas, son materias, pues, de temáticas, asuntos puntuales, específicos, y no hay una fecha preestablecida durante los periodos de receso, ¿no? Ahora, no entendí bien tu pregunta, a ver qué dice acá. Legislatura, no es sesión extraordinaria, es legislatura. Mm, Voy a ampliar tu pregunta, ¿verdad? Voy a ampliarla. ¿A qué se refiere con convocar al Congreso a legislatura extraordinaria? Ah, legislatura. Me está la siguiente. No. Ah, funciones del jefe del Estado. Estas legislaturas, a ver, extraordinarias, son sesiones extraordinarias. Tengo entendido que tienen un periodo de inicio y un periodo de fin. Ahora, mm, estas, a ver, un ejemplo de legislatura. Eso está en la Constitución, incluso cuando inicia y cuando culmina y cuándo se da esta legislatura. Eh, Cuando me dices tú,
Dentro de la función del jefe de Estado está convocar a legislatura extraordinaria. Dentro de las funciones del jefe de Estado está convocar a legislatura extraordinaria. Pero si es una función del jefe de Estado, y tú me dices que convoca el Congreso, el presidente los convoca. Ya, ya te entendía. Ahora, claro, en este caso la presidenta es quien convoca al pleno, en sí, ¿no? Y pone una fecha y una hora incluso, y debaten eh, van a debatir alguna temática en particular en específico, y va a entrar o alguna propuesta, ¿no? Y esto cuando entra en debate o sea, la preside, la emite la presidenta en este caso, ¿no? Que es una presidenta, ¿ya? Y el pleno se reúne, el pleno, o sea, conformado con todos sus congresistas, y debaten ahí, debaten lo que están debatiendo, la propuesta, el tema en específico, en particular, ¿no? Y luego realizan, usted sabe, cuando se reúne el pleno, todo es votación, todo es por votación. Ya una vez que ya debaten y luego realizan la votación, ¿no? Y esta votación eh, le otorga justamente al Poder Ejecutivo la facultad de poder legislar estas propuestas, estas legislaturas. ¿En qué casos se dan estas legislaturas? Porque no siempre se dan, creo que esta, 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 esta legislatura extraordinaria está en la Constitución, hay fechas incluso, ¿no? Hay fechas, y si no me equivoco ahora también hay una, si no me equivoco, ahora en julio, sí, julio, si no me equivoco. Sí, hay unas en julio. Entonces, esta la convoca pero te pregunto cuál era, a ver, las funciones. Sí, la presidenta es quien convoca, ella convoca a, es la única que está facultada a convocar a legislatura extraordinaria, ¿no? Eh, el- 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 Al pleno, ¿no? Al Congreso. Y cuando hablamos del pleno, hablamos de todo, en sí todos los congresistas, ¿no? Y se reúnen en una fecha determinada y hora también determinada, ¿no? Y ahí debaten sobre la temática puntual que van a debatir, ¿no? No sé si respondió a tu pregunta, Mamani. Y esto estoy viendo acá, que estas legislaturas extraordinarias están tipificadas en la Constitución Política del Perú, ¿no? Y estos acá está con mi Constitución Política, ¿no? Se convocan, o sea, lo dice la Constitución Política del Perú, ¿no? Estas legislaturas extraordinarias, ¿no? Tiene incluso una duración que no puede exceder 15 días, y es certificado en el artículo 51, 102, 118, 130, que establece el artículo 51 ¿no? Y que le faculta al presidente de la República. Que es el único, esta convocatoria, pues, lo hace la presidenta, en este caso, convoca al pleno, ¿no? Al pleno convoca, pues, la legislatura, y está tipificada o sea, es como por norma, está en la Constitución, ¿no? No es porque se le ocurrió a la presidenta convocar, no, está en la Constitución Política del Perú. Incluso hay un plazo de duración que no puede exceder los 15 días, hay un plazo, fecha y hora y todo eso. También tipifica en la Constitución que esta legislatura, que son extraordinarias,
porque tratan asuntos, materias de esa, o sea, hay un tema en particular en específico y para eso se convoca al pleno, ¿no? No excede los 15 días y está tipificado en la Constitución Política del Perú. ¿Mm? O sea, por mandato, por Constitución, ¿no? Permite en sí la presidenta. Ok, gracias a ti, Mamani. Bien. Este frío, que se enfríe el café. O sea, los novicios sobre la ganadería, agricultura, ganadería, acuicultura, especies acuáticas, la pesca artesanal, industrial, a menor o mayor escala. Menor escala, hemos visto que es desde el litoral o sí, litoral, más luego, hasta las 5 millas marinas, y pesca a mayor escala o industrial hasta las 200 millas peruanas, ¿no? Una pesca continental en los ríos costeños, en los ríos y lagos andinos también. Generalmente en los en lagos y ríos andinos vemos lo que son la mayor, por ejemplo, los criaderos, los famosos criaderos de truchas, que uno va allá y pesca, y ahí lo fríen ahí y te sirven. Mm, Son, mm, son centros recreacionales en los cuales tienen sus criaderos de truchas en la parte de la sierra. La minería también, que es otra actividad productiva, extractiva, que va a generar también divisas al país, ¿no? Algunos recursos mineros, en la cual pues el Perú explota 16 recursos. mm, y la mayor producción corresponde pues, al cobre, a la plata, al hierro, oro, zinc, plomo, y debido pues a la demanda en el mercado internacional, ¿no? Las principales unidades mineras a nivel nacional, las más famosas, tenemos las que es más conocida, Antamina, Cuajone, Bambas, Cerro Verde, San Cristóbal, Cerro Lindo, Chapeloma Norte, Chaquicocha, Poderosa, Alto Chicama. Eh, tenemos Arcata, Nimón, Pallancata, San Rafael, Animón, Raura, Milpo, está en Pasco, Atacocha, está en Pasco también,
IR Marcona, ¿no? Es muy conocido eh, esta unidades mineras. Está en Ica, los principales yacimientos en la costa, en la Amazonía. No, en la costa es conocido que tenemos yacimientos en Talara, Pariña, Salto, los órganos Zorritos y el Zócalo en el norte, todo, generalmente toda la franja costera, ¿no? El gas natural, también este gas natural tenemos el principal, el camisea, los que producen básicamente pues la Guaitía, el Quinterón, Izagari y Talara, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos de producción en cuanto al gas natural, que estamos especialmente para fines residenciales, industriales o para generación de eléctrica y también para transporte. Hay muchas viviendas que en la actualidad, por ejemplo, ya su distribución en cuanto a su energía y ya no es ya, como antes pues funcionaba, incluso hasta las cocinas, ¿no? Domésticas, ¿no? A electricidad, ¿no? Ahora es a gas, o es a gas, ¿no? El gas ya instalado internamente en las viviendas, ¿no? Las casas modernas, por ejemplo, están ya instaladas internamente, tienen ya la instalación ya predeterminada, todo a gas, ¿no? La terma, eh, todos los servicios que antes eran eléctricos ahora están a gas y bueno, de una forma pues resulta un tanto económico y en otra forma pues algunas personas todavía no se animan a instalar el sistema, porque en las viviendas que no hay, por ejemplo, te ofrecen instalar gratis incluso. Hay mucha gente que tiene mucho miedo porque como es gas y todo, es toda una tubería, toda una instalación, temen pues, ¿no? Dicen que es bueno, alguna francesa que es más riesgoso que el gas, el que compras el balón, el que es más riesgoso. Dicen eso, ¿no? Mm, 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 mm. Bueno, usted sabe que entre los yacimientos, pues sabemos que pues el abastecimiento, em, la producción nacional de gas natural, nosotros tenemos pues por el Plus Petrol, ¿no? En el yacimiento Camisea. Plus Petrol y también tenemos el Guaitía Energy en el departamento de Ucayali, ¿no? También tenemos el gasoducto. Es el más importante, ¿no? Plus Petrol y el Guaitía Energy, ambos que son los que nos van a abastecer la producción nacional de gas natural. Ya, vamos a ver el ejercicio número uno, ejercicios de geografía. Vamos a enfrentar rápido. Ah, bien. Ejercicio número uno. Vamos a desarrollar ejercicio número uno. Te voy a explicar. Ya.
Bien. Los agricultores creen que la principal ventaja de la agricultura intensiva es el mayor rendimiento por hectáreas, ¿no? Que aporta beneficios económicos a los empresarios de la agroindustria. Además, proporciona alimentos a la población. Tomando en cuenta la información, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones referente a este tipo de agricultura. Bien. Está supervisada la producción por un ingeniero agrónomo. Hablamos de agricultura ya intensiva eh, eh, y bueno, sabemos que mm, la agricultura intensiva eh, es pues, aquí se hace uso pues de, lo que se quiere es sacar la mayor cantidad posible de productos por unidad de superficie, ¿no? A través de fertilizantes, semillas seleccionadas, tiene que ver lo que son los regadíos, maquinarias, ¿no? Por eso se dice es intensiva, es un método de producción agrícola y se hace un uso intensivo de los medios de producción. O sea, esa área, esa hectárea de tierra cultivada, se usa lo más que pueda, en términos comunes, lo más que pueda, lo más que se pueda, ¿no? Entonces sacaron la mayor cantidad de productos por unidad de superficie. ¿Mediante qué? Utilizando fertilizantes, semillas seleccionadas, ¿no? Un buen regadío, maquinaria, tecnología, capacitación. Entonces, ahí estamos hablando de agricultura intensiva, ¿no? Entonces, de lo enunciado, dice, la agricultura intensiva está supervisada la producción por un ingeniero agrónomo, quien se responsabiliza, ¿no? ¿Está supervisada por un ingeniero agrónomo? Sí, es efectivamente que sí, porque tiene que estar supervisada. Esta agricultura, como es intensiva, tiene que estar supervisada en su producción por un ingeniero agrónomo, quien se responsabiliza de determinar el volumen de agua, ¿no? O cuánto de volumen de agua va a ser para tal sembrío, según el tipo de siembra, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar sí o sí supervisada por un ingeniero agrónomo. Entonces, el primer enunciado es correcto. Dos, hace uso de sistemas de riego por goteo y aspersión. Claro, la agricultura intensiva se caracteriza por hacer uso de sistemas tecnificados, ¿no? Usa la tecnología, riego por goteo y también por aspersión, ¿no? Entonces también es correcta el enunciado 2. El enunciado 3. Prevalece la superficie agrícola de secano, ¿ah? De secano. Prevalece la agricultura, ¿no? De secano. Eso es falso porque la agricultura intensiva se abastece del recurso agua. ¿A través de qué? A través de represas, ¿ya? Represas, canales de irrigación. Es decir, predomina superficies agrícolas bajo riego, ¿no? No hay terrenos de secano. Entonces, por ende es falso. La cuarta, predominan en todos los valles de su territorio. Es falso porque la agricultura intensiva, no todo el Perú tiene la misma topografía, el mismo relieve, el mismo suelo. Por ende, nomás es falso. Entonces, aquí la agricultura intensiva predomina en los valles costeños y en algunos valles interandinos y en la selva alta, ¿ya? Lo cual la hace falsa este enunciado. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera es falsa, la cuarta es falsa. Bien. Ejercicio número 2. Bien. La actividad pecuaria en el Perú
Consiste en la crianza, selección y reproducción de especies como la raza Brown, Swiss y Holstein, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Esta última abastece principalmente de leche, ¿no? A la industria y produce en promedio 30 litros de leche al día. ¡Wow! El ganado en mención está bajo la supervisión de un ingeniero zootécnico, ¿ya? Ahora, en base a lo enunciado, ¿qué tipo de ganadería pertenece dicho vacuno? Ganadería, ¿ya? Recuerden que hay ganadería intensiva, perdón, eh, ay, este término. Recuerden que eh, en la principal característica en la ganadería intensiva es la ganadería intensiva y extensiva. La ganadería intensiva, pues, es justamente, pues, es la maximización de la producción, ¿no? De forma que los animales ocupen menos espacio en cuanto a crianza y a campo cerrado, ¿cierto? Dentro de un mismo complejo, ¿no? Lo que se quiere es minimizar el espacio. Y es así como conseguir también animales que cumplan con los requisitos necesarios para el mercado, ¿no? Que den pues una es como que te buscas los mejores ganados, ¿no? Una mayor producción de leche y carne en un periodo de tiempo más reducido. Lo más reducido, que cuanto más reducido sea, vas a obtener mucho más, ¿no? Por eso es intensivo. Este tipo de ganadería está supervisada, obviamente, por un ingeniero zootecnista, ¿no? Porque hay muchas cosas que tiene que estar viendo, controlando, ¿no? Y él tiene que ser un especialista, que es un ingeniero zootecnista. Entonces, por ende, es verdadero, ¿no? Está supervisada por un ingeniero zootecnista y eh, esta actividad, ¿no? Se refiere a una ganadería, ¿no? De tipo intensiva, ¿ya? Bien, el ejercicio número 3. La pesca marítima en el Perú es una actividad que se realiza desde el litoral. Ya, desde el litoral hasta las 200 millas. Cuando vemos ya litoral 200 millas, hablamos de una pesca a nivel global, ¿no es cierto? Ya, una forma de pescar es utilizar tecnología e información satelital para capturar selectivamente anchovetas, sardinas, entre otras especies. La descripción dada a qué tipo de actividad pesquera corresponde: de menor escala, de bajura, altamente tecnificado, de mayor escala o continental. Ahí al ojo nomás sale la respuesta, ¿no? Eh, la pesca industrial o de mayor escala, porque ya estamos viendo en el enunciado, vemos 200 millas. Es una pesca a gran escala, mayor escala. Esta se realiza desde las 5 millas hasta las 200 millas, ¿no? Práctica en la cual pues hay extracción selectiva a través de información satelital y el uso de embarcaciones de mayor capacidad de bodega. Además, abastece, ¿no?, materia prima a la industria pesquera. Estamos hablando de una pesca de mayor escala, la opción D. Ahí creo que al ojo no nos da la respuesta, ¿no? La 3 es la opción D, pesca de mayor escala. En el enunciado lo dice, ¿no? El enunciado dice, abarca hasta las 200 millas. Otro dato importante, utiliza tecnología e información satelital, ¿ya? Entonces ahí tenemos la respuesta, creo yo, ¿no? Escala, de mayor escala. Bien, ejercicio número 4. Dice, la industria minera, ¿ya? La industria minera en el país es parte esencial de su economía.
esta, sí, claro, es parte de la industria minera, la industria pesquera, la agricultura, la ganadería, ¿no? El turismo. Esta se caracteriza por la extracción de minerales que tienen una gran demanda en el mercado internacional. Esta actividad económica es una importante, dice, A, actividad que genera empleos directos e indirectos. Tan cierto, ¿no? Antes Pesquera dice, es una actividad que genera empleos directo e indirecto. La actividad minera, extracción de minerales, genera de manera de mercado. No necesariamente. Ya, la B. Fuente de ingresos para el Tesoro Nacional y de divisas. Eso es correcto. C. Germen es una actividad económica importante. No, esa actividad económica es un importante germen económico que impulsa la sostenibilidad. Falso. Sección que impulsa la industrialización en el espacio nacional. Falso. Esta actividad económica es una importante fuente que promueve la consulta previa en zonas de extracción. Falso. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Ay, ay, ay. Tenemos a ver. Si bien el Perú es un país eh, polimetálico, ¿no? Es un país polimetálico. Dame un segundo. Bien. No, voy a las 12 ya hoy. Bien, feo bailar contigo, Liam. Bien. Si bien el Perú es un país polimetálico, ¿no? Porque en las entrañas de la cordillera de los Andes existen más de 40 tipos de metales. Y de estas 40 tipos de metales, se explotan 16, más o menos, unos 16, ¿no? Entonces, cerca del 99% de la producción corresponde al cobre, al oro, a la plata, al plomo y el zinc. Hierro, hierro, estaño, molibdeno, ¿no? Entonces, debido a la demanda en el mercado internacional, esta actividad extractiva, ¿no? Está pues, contribuye pues a la renta aportante al fisco con más de 7.000 millones de soles, ¿no? Más de 7.000 millones de soles. Además, es principal generadora de divisas al país, ¿no? Sí, es la principal fuente generadora de divisas. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, pues la opción correcta en este ejercicio es la B, ¿no? Es la fuente de ingresos para el Tesoro Nacional y de divisas. ¿Ok? Sí, ¿no? Fuente de ingresos para el Tesoro Nacional y de divisas. ¿Ok? A ver, vamos a ver acá. Ujú, ujú.
Bien, sí, es el último ejercicio. Ujú. Sí, el último ejercicio. Vamos a contabilizar a ver. Ujú. Sí. Bien, entonces hemos llegado hasta aquí y yo me estoy despidiendo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en consultas académicas de 10 a 12. Bien, me despido, que tengan un buen día. Chao, chao.